Entonces, fíjense que aquí me han dado la función velocidad, pero tengo que hallar la posición de la partícula al cabo de 8 segundos. Este tipo de ejemplos, de manera clásica, si vale la expresión, no podríamos resolverlo. No podríamos porque nos faltaría datos, ¿no? Ahora, posiblemente alguien podría intentar la función posición, pero no es que sea difícil, no es posible que lo logre. Pero una técnica más acertada y más conveniente es la que hemos estudiado, ¿ya? Primero vamos a trabajar a ver con extremos, ¿ya? Con intervalos vamos a trabajar. Fíjense, se sabe que la derivada de x respecto de t es la función velocidad. Esto sabemos, ¿no? Igual como hemos desarrollado ayer. Entonces, hacemos el despeje, así, ¿ya? Hacemos el despeje. Ahora, aquí, para ahorrar tiempo y espacio, aquí mismo le vamos a sacar integrales. Integral, integral. Fíjense, ahora esto es importante, ¿ya? Dice, fíjense, este tiene que ver la función del tiempo y esta es la función posición, ¿no? La función posición. Más o menos como la lectura sería, a ver, ¿cómo les indico una situación más fácil, digamos? Voy a colocar sus extremos, ¿ya? Aquí tienen que ver tiempo, y aquí tienen que ver, tiene que ser posición. En el tiempo, empieza en 3 segundos, y acaba en 8 segundos, ¿no? De 3 a 8. El de 3 es 20 metros recorridos, entonces aquí tendría que venir, porque ha avanzado 20 metros. En cambio, para llegar a esta posición, dice hallar la posición. ¿En cuánto? En 8 segundos. Entonces, esta sería mi posición interrogante. Antes de desarrollar, a ver, copiaremos de nuevo, pero con la siguiente situación. Esta voy a copiar de 3 a 8. Pero dice de B. ¿Dónde está B? Acá está, ¿no? Entonces, este B es para nosotros 2t cubo menos 5t cuadrado y luego dice dt. Ahora le voy a dar razón a su compañero que hace rato lo ha hecho de manera directa. De manera directa, ¿qué es igual a este integral? X menos 20. Eso. Si alguien por ahí no le ha comprendido, primero saca la integral de dx, que sería x. Y decimos evaluados entre 20 y x. Y aquí dice reemplazo para la primera, que es x menos, y reemplazo para 20. Eso es lo que el compañero ha hecho de manera directa, ¿ya? Pues esto es igual. En el primer caso, a ver, practicaremos esas integrales no por última vez, pero para que lo vayamos habituándonos. ¿Cuál sería su integral de la primera? 2t a 4 sobre 4. Muy bien. Menos 5t al cubo menos t dividido entre 3. Menos 6t. ¿No? Todo esto es Evaluado. Evaluado. En 3 a 8. Muy bien. ¿Ya? 3 a 8. Ahora, vamos a ver la evaluación. Bueno, acá se puede anular, me quedaría 2, ¿no? Ya. Primero empezamos para 8. Siempre desde arriba, ¿ya? 8 a la cuarta dividido 2, ¿no? Para esta primera, ¿ya? Menos 5 por 8 al cubo sobre 3, menos 6 por 8. Paréntesis. Menos. Ahora para 3, para el de abajo. Pues va a ser 3 a la cuarta dividido 2, acá está, ¿ya? Menos 5 por 3 al cubo dividido 3, menos 6 por 3. Todas estas expresiones tienen que ser como un denominador, ¿no? Sacar un resultado y de aquí, a ver, ojalá que no esté equivocado, va a ser igual de 871 dividido 6. Y de ahí despejo x.
este X para nosotros es la posición al cabo de 8 segundos. X representa la posición de la partícula, ¿no? Al cabo de 8 segundos. Ya, eso es de inicio, no anotado. Pues este X es la respuesta, ¿no? Este X es igual, aquí tengo también respuesta, es 165,2. Y como todo está en unidades del sistema internacional, esto es metros. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra respuesta. Un cuerpo en movimiento, diremos, es A de T igual. A ver, lo vamos a ver. 2T más 1. Esa es la aceleración de la partícula, ¿no? En términos de T, de esa función. Como se puede observar, es unidimensional. Perdón, si su rapidez al cabo de 3 segundos es de 30 metros por segundo, allá dilucidar este problema. Fíjense, solución, pues así le colocaremos. Primera forma, vamos a hacer, a ver, para variar la otra forma, ¿ya? Allá hemos hecho con intervalos. A ver, aquí vamos a hacer de la primera manera. Entonces empezamos. Empieza en la aceleración. Entonces la aceleración, ¿cómo es? dv sobre dt es la aceleración, ¿no es cierto? ¿Recuerdan, no ve? Entonces de aquí despejo a dt. Pues saco las integrales y ahora vamos a hacer con... Voy a hacer de la primera forma. No lo voy a colocar extremos. Entonces de aquí tengo la integral de dv, jóvenes. La integral, B, ingeniero. como no estoy haciendo con extremos, solo es b. Y su constante que va a salir de este, al otro lado lo vamos a llevar y lo vamos a sumar con su constante. La integral de AT, bueno, en este caso de A, colocaremos la integral A, pero A es 2t más 1 de t. Entonces, esto me queda, ya, la integral de este. ¿Cuánto sale esa integral? 2t al cuadrado sobre 2 más t, más constante. Sería más una constante, ¿no ve? Ahí está ya. Este 2 con este 2 se anula. Ahora esta partecita, observen. Nos vamos al problema, ¿ya? Aquí hay un t inicial, empieza en 3. Bueno, acá le coloqué un t inicial, empieza en 3. Y un t final en 7 segundos, ¿no? Ahora, aquí tengo una velocidad. Esta velocidad tiene que ver con el principio. 30 metros por segundo, ¿no? Y aquí tengo que encontrar una velocidad final. Bueno, la velocidad final es rapidez en este caso, ¿no? En 7 segundos. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta función que hemos encontrado, en realidad es el b de t. Que sería t cuadrado más t más c. La que he encontrado sería. Fíjense, dice que al cabo de 3 segundos, su velocidad era de 30, dice. Entonces, en esa función, el b de 3, ¿no? El b de 3 es 3 al cuadrado más 3 más c, ¿no? Pero b de 3 es la velocidad al cabo de 3 segundos. ¿Cuánto vale? 30 metros, ¿no? Pues 30 va a ser igual a 3 cuadrado más 3 más c. Entonces, este pequeño cálculo, ¿no? Entonces, esa función me está diciendo la velocidad en un tiempo es esto. Al cabo de 3 segundos, reemplazo, ¿no? 3 cuadrado más 3 más c. Pero la velocidad al cabo de 3 segundos, es de 30 metros por segundo. Entonces, lo he reemplazado 30. Entonces, esa es la función. Entonces, en esta parte, eso lo he hecho para aclaración. La velocidad al cabo de 3 segundos, 30 metros por segundo, es 3 cuadrado más 3 más c. ¿De acuerdo, no? Y de ahí lo que hacemos es lo siguiente.
bueno, hacemos operaciones, ¿no? Aquí sería 9 más 3, 12 más C. Ya, y de ahí el C, ¿cuánto vale? Y este C vale 18, ¿no? Esta constante C que ha salido, que es 18, ¿dónde podríamos reemplazar? ¿Qué me dice? Acá sería, ¿no? Al sacar de la integral, entonces, ¿qué me ha dado la velocidad? ¿No? Pues esta es su formulita, esta estadística. Entonces diríamos así, esta la cálculo en asterisco, este C ahora, ¿no? Entonces sería B de T, ahí está, es T cuadrado más T más C, pero C vale 18. Necesitamos saber que en un tiempo de 7 segundos, ¿cuál es su velocidad? Entonces, en T igual a 7, entonces B de T, la velocidad, ¿no? B de 7, es 7 al cuadrado más 7 más 18. A ver, saquen eso. 74. ¿Cómo es una velocidad? Metros por segundo. ¿Ya? Entonces, esa sería la primera forma. Entonces, fíjense, segunda forma. Haríamos casi de la misma manera, ¿no? Entonces, diríamos así, como hemos dicho ya. dB dt es la aceleración. Despejamos, hemos dicho. Pues esto es dB a dt, ¿no? ¿Sí hemos hecho? ¿Y qué hacemos, jóvenes, ahora? Ahora vamos a hacer con sus extremos. ¿Y qué hacemos, jóvenes? Integral, integral. A ver, si han entendido el anterior problema. Allá están las condiciones del problema. Bueno, acá se los voy a anotar. ¿Dónde voy a colocar los extremos? Quiero colocar extremos. ¿Qué valor iría aquí, jóvenes? 30. 30. ¿Hasta dónde? Hasta velocidad final. Eso. Y a eso le vamos a llamar velocidad más, ¿ya? Ese es nuestro B. En el otro extremo, tiempos, porque esto es dt. De 3 a 7. Eso, muy bien. Listo. Ahora vamos a practicar las integrales. Esto, meditan directo, que es igual a la primera integral. Velocidad menos 30. En esta integral, ¿qué hago con este A? Bueno, no se los he notado, pero allá el A de T, acá se ve. Es 2T más 1, ¿no? Es reemplazado de 3 a 7. B menos 30. Igual. Repetimos lo anterior. La integral de este. Evaluado de 3 y 7. B menos 30. Igual. Este con este anulo. Evaluamos en 7. 7 cuadrado más 7. Menos. Evaluamos en 3. 3 al cuadrado más 3. ¿No? B menos 30. 49 más 7. 56. Menos. Estamos bien, ¿no? ¿No hemos cometido algún error? 3, 7, ¿no? Está bien. Nos tienen que dar por si acaso aquel 84, ¿ya? Esto es 9 más 3, 12. 56 menos 12, 44, ¿no? Sería 44 más 30, 74, ¿no? Este B, que era la velocidad final, que era nuestra interrogante, entonces será metros por segundo, ¿no? Y este es el suelo. Entonces, fíjense, en ambos casos, bueno, no sé cuál les parecerá más cómodo, tienen que dar el mismo resultado, ¿no? Tienen que dar el mismo resultado, ¿ya? A ver, hay un tema también que en esta parte nos falta, que es la situación del movimiento circular. Me van a atender, por favor, ¿ya? Este tema nos faltaba para completar la parte de cinemática.
¿no? Este, por si acaso, este movimiento circular también es un movimiento bidimensional, por si acaso, ¿ya? No es un movimiento dimensional, pero aunque lo vamos a convertir a eso, su tratamiento va a ser unidimensional, pero vamos a ver luego en la siguiente gráfica cómo lo podemos hacer. No es nada complicado, ¿ya? Entonces empezaremos con lo que es un movimiento circular. Un movimiento circular, dice, como aquí dice, es el movimiento de una partícula a través de una circunferencia. Entonces, esta es una circunferencia, ¿ya? Ustedes tienen que distinguir lo que es círculo y circunferencia. Por ejemplo, disco es lo que es, por ejemplo, un DVD, digamos, ¿no? Un DVD, por ejemplo, es algo físico que lo puedes tocar. Ese es un disco, ¿ya? En cambio, la circunferencia es su borde. Entonces, aquí cuando hablamos de circunferencia, estamos hablando de este borde, no la parte blanca que es del disco. Entonces, esta es una circunferencia, fíjense, ¿ya? Ahora, el movimiento circular dice, es el movimiento de una partícula a través de una circunferencia. Entonces, fíjense que aquí, esta es, digamos, una partícula. Entonces, y esta partícula se va moviendo en esta circunferencia, ¿no? A través de una circunferencia. Se está moviendo, fíjense. Entonces, pero fíjense que al moverse, esta partícula tiene una velocidad, ¿no? Esta velocidad, por ejemplo, la velocidad que hemos estudiado es la velocidad instantánea, por ejemplo, decía. Entonces, se va moviendo, fíjense, en ciertos tiempos, ¿no? Entonces aquí obviamente interviene un tiempo, ¿no? Un tiempo, interviene el tiempo, ¿no? Además también interviene una longitud, fíjense, de aquí a aquí, una distancia también va trazando, ¿no? Una distancia, digamos de esta particular de aquí, aquí por ejemplo, ¿no? Una distancia trazada, ¿no? Y claro, fíjense, ahorita vamos a recordar lo que es eso. Entonces vas recorriendo eso, ¿no? Esa partícula. Entonces, esta partícula puede dar un giro, fíjense, o también que es una vuelta. En física, entonces para que ustedes se recuerden, un giro o una vuelta es una revolución, ¿ya? Una revolución es un cambio, ¿no es cierto? Una vuelta completa, cambio total, digamos, ¿no? Entonces, ahí está ya, entonces se detecta giro, la vuelta o revolución. Y la frecuencia es con la que esta partícula va moviéndose, ¿no es cierto? ¿Cuántas vueltas da? Entonces ustedes van a ver seguramente en las aplicaciones que una frecuencia en realidad es el movimiento de ondas, ¿no? Obviamente cuando se hace en trigonometría esto, entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, en el plano van a dibujar mitades de estas partes que van, ¿no? Mitades arriba, abajo, mitad arriba, mitad abajo. Entonces la frecuencia se va moviendo, por ejemplo, lo que es un periodo, digamos, ¿no? Un periodo, una vuelta. Entonces va más o menos ya que más o menos tienen una idea. Sí, fíjense. Viene, gira, ¿no? Entonces este, por ejemplo, es un periodo, ¿no? Entonces la frecuencia viene determinada por la cantidad de periodos que va ocurriendo esta oscilación de ondas, ¿no? Entonces ese es en el caso, por ejemplo, de lo que es una frecuencia, ¿no? La frecuencia, ¿ya? También hablamos de velocidad tangencial, fíjense. Esta velocidad tangencial en realidad para nosotros va a ser esta propia velocidad que se llamaba la velocidad instantánea o la velocidad o la rapidez del móvil, ¿no es cierto? Vamos a decir también aquí rapidez angular, como en el otro decíamos, se mueve con una rapidez, decimos, ¿no es cierto? En los problemas del movimiento certero uniforme, pues aquí vamos a decir, se mueve con una rapidez angular, vamos a decir. Ya, esa es la velocidad tangencial, por ejemplo, ¿no? En cambio, en la aceleración tangencial, más o menos como que esto va a significar nuestra aceleración que hemos estudiado en movimiento rectilíneo uniforme, más o menos, ¿ya? Porque son distintos, pero más o menos se va a adecuar a eso. Luego vamos a ver que esta aceleración propiamente, como es un vector, va a ser ¿cómo se dice? La suma de dos vectores, que va a ser una de ellas que va a ser la aceleración tangencial, ¿ya? Ahora, dentro de estas vueltas, fíjense, va a aparecer una velocidad angular, porque en este caso, bueno, en el MDU era velocidad lineal, ¿ya? Es el SB, ¿no? Y la aceleración era en cambio esta aceleración ya, pero para este tipo va a ser aceleración angular. Aquí fíjense que está jugando un rol bien importante lo que dice ángulo, ¿no? Angular. Vamos a trabajar nosotros con ángulos, ¿ya? ¿Qué más? A ver, entonces aquí también un giro, les recuerdo. Bueno, aquí, este es ya un recuerdo de lo que es trigonometría. Fíjense, en una circunferencia
Entonces, se puede describir el radio de la circunferencia, y si nosotros recogemos el radio está aquí, entonces esta partecita se consigue un trayecto, ¿no? Por si acaso es el rojo, es esa línea, que si lo agarran lo estiran como una pita, es una recta, digamos, esa es su longitud, ¿ya? Y esta se mide en radianes, por si acaso, ¿ya? En radianes se mide. En radianes, ¿ya? Pues ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué más se puede describir? Es el ángulo, ¿no es cierto? A este se llama ángulo central a todo este sector que ha ocurrido en este espacio, ¿ya? Entonces tenemos, fíjense, longitud de arco, radio de la circunferencia y ángulo central. Y un giro que sería 2pi, ¿no es cierto? Ya, ahora fíjense, en esta otra gráfica, lo que yo estoy intentando hacer es más o menos una comparación con lo que hemos hecho más antes, fíjense. Este es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, recoge una porción inicial y una porción final, ¿no es cierto? Y aquí hemos hablado de desplazamiento, ¿no? Y si nos siguiéramos más atrás por ahí de la teoría, sería nuestro delta R, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en las primeras partes teóricas? Entonces, fíjense que aquí he hecho más o menos esa relación. Fíjense que si yo a este le veo como más o menos como un vector, se estaría desplazando a esta posición que sería de este puntito, digamos, ¿no? Entonces, y en ese marco podríamos hablar de desplazamiento. Pero como en este caso el movimiento es circular, entonces vamos a ver la trayectoria, pero en el círculo, ¿no? Perdón, en la circunferencia. Entonces, en la parte circular, digamos, si vale la expresión. Entonces, fíjense, me he dado una posición de arco inicial que vendría desde 0 hasta aquí, este pequeño azulito, ¿ya? Eso. Y ese sub F vendría todito desde aquí, ¿no? Desde aquí hasta aquí, ¿no? Todito el negro sería. Entonces, ustedes agarran este negro, este arco, y le quitan este pedacito, nos quedamos con el rojo. Entonces, ese sería S sub F menos S sub 0. Y eso se llamaría desplazamiento de arco, ¿no? Más o menos como que hay un desplazamiento. Cuando generalmente este va a partir en 0, el delta S va a ser S sub F. Pero usted ya, en la teoría que hemos avanzado, ya no le hemos llamado el final. Simplemente le hemos llamado S, ¿no es cierto? O X le hemos llamado en algún caso. Esto es para acordarnos, ¿ya? Fíjense que también lo mismo ocurre con fíjense. Lo mismo ocurre con este ángulo y este ángulo, ¿no? Por ejemplo, este sería el ángulo grande, que sería Z final, y este sería Z inicial, para el chiquitito, ¿no? Entonces, ustedes hacen la resta, y aquí estaría el desplazamiento angular, que sería el delta Z, ¿no? Delta Z, aquí está el delta Z sería el desplazamiento final, ángulo final, perdón, menos ángulo inicial. Más o menos haciendo una comparación ya con esa teoría que hemos avanzado. Ahora, aquí también se puede distinguir lo siguiente, fíjense, porque si este azul o este verde, digamos, es el radio de la circunferencia, pero visto como vector, dice, el módulo de ese vector exactamente es el radio de la circunferencia. Eso está diciendo aquí. Entonces, el módulo de este vector es exactamente el radio de la circunferencia. Eso está diciendo esa parte que estamos detectando ya. Y aquí, bueno, esta es una reiteración. El espacio recorrido de la partícula es un arco de circunferencia, es decir, esta parte ya. Este sería arco de circunferencia. Arco de circunferencia. Así lo voy a decir, ¿ya? Ahora, claro, cuando este es 0, entonces este delta S va a SF. Pero normalmente no se le coloca, ¿no? En realidad sería S. Ese se llama arco, ¿no? Como aquí, ¿no? A este arco se le llama. Cuando es lineal le llamábamos delta X o X simplemente, ¿no? O X, digamos, esta hacemos coincidir con el origen, pues este X lo llamamos, ¿no ve? Ya, a ver, atiendan, esa parte simplemente hace una forma de relacionamiento entre lo que hemos estudiado a inicio sobre desplazamientos y hacer una comparación referente a lo que es el movimiento de esa partícula en la circunferencia, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a pasar a este lado haciendo una comparación de esta posición de S, que sería la longitud de arco, el R, que es el radio, y este ángulo, que es el ángulo o el vacío que hace desde este vector, digamos, hasta esta posición, ¿no? Ese es el ángulo central o el ángulo que se cose, ¿no?
la partícula en términos en grados, digamos. En cambio, ese es en radianes, ¿ya? A ver, veamos esta otra parte, ya para no convertirlo muy largo en esto. Imaginamos este movimiento de una partícula en una circunferencia. Y fíjense, voy a hacer más o menos a colación lo que hemos estudiado en el movimiento en 2 dimensiones, ¿no ve? Entonces así se mueve la partícula. Nosotros cuando estudiamos cualquier movimiento de una partícula en este tipo de movimiento, intervienen 2 variables, interviene la X, interviene la Y. Entonces queremos hacer un análisis de esto, hacemos el análisis en forma horizontal y hacemos en forma vertical. En forma horizontal, si se acuerdan de las últimas partes, se llamaban movimientos de actividad uniforme, ¿no es cierto? En cambio, aquí, como interviene la gravedad en tiro vertical o en caída libre, entonces ya ocurría con la gravedad, ¿no? Entonces, pero nuestro estudio hacíamos en 2 variables, ¿no? Aunque lo hemos caracterizado para una dimensión, pero teníamos que trabajar en 2 variables, ¿no? Y al final, entonces teníamos que manejar sus componentes y sacar, por ejemplo, su módulo y su velocidad, ¿no? Entonces, si nosotros haríamos una comparación con eso, estaría ocurriendo lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería la posición de una partícula como esta, ¿no? Como esta. Entonces, tendría una posición en X, en el eje X, que es trivial, y en el eje Y, ¿no? Por ejemplo, sería el eje X, sería el eje Y. Entonces, haciendo una comparación, porque finalmente la gráfica de esta es parabólica, de esta se cambia una circunferencia, pero igual se podría hacer, fíjense, si quisiéramos hablar de desplazamiento, podríamos hablar en el sentido de, bueno, no tanto digamos de su trayectoria, ¿no? Tendríamos que hablar de su trayectoria, pero de lo que se ha movido. Entonces, fíjense que aquí tengo, por ejemplo, el vector R posición, entonces está en esa posición la partícula, entonces se va moviendo, digamos, en un tiempo t, digamos, aquí, ¿no? Aquí un tiempo inicial, un tiempo final. Entonces podemos hacer el mismo tratamiento que ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha desplazado? Tendríamos que ver, ¿no? Su estudio sería la misma característica y su estudio sería en 2 dimensiones, ¿no? Pero por nosotros, para un poco no complicarnos, digamos, en ese aspecto que sea en 2 dimensiones, nos trasladamos allá. ¿Se acuerdan de lo que es un número en forma polar? Un número en forma polar era de la siguiente manera, ¿no? Se colocaba el radio y aquí se colocaba el ángulo, ¿no? Se la puede manejar de manera cartesiana y Y, pero su tratamiento es diferente, ¿no es cierto? Entonces, si lo caracterizamos en su forma polar y solo estudiamos el movimiento de este ángulo, fíjense, si digamos, hacemos un desplazamiento más allá, digamos, un desplazamiento de esta partícula hacemos aquí, digamos, así, entonces nosotros solamente diríamos que ha avanzado otro ángulo, ¿no? Digamos aquí phi, digamos, ha avanzado otro ángulo, pero hacemos ya en forma polar, digamos, referente al nuevo arco, y ese sería el mismo radio, porque el radio en este caso va a ser constante, ¿no? El radio va a ser constante. Siempre va a ser constante el radio, porque es una circunferencia que tiene el mismo radio. Entonces podemos hacer estudio de esta partícula cada vez que se va moviendo, pero simplemente es referente a este ángulo, ¿no? Si este era phi1, digamos, z1, entonces este será z2, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y quién mantiene constante? El radio. Y el arco va a ir creciendo en función del ángulo que va a ir desplazando. Entonces vamos a poder utilizar simplemente un carácter unidimensional. Por eso decimos, se la puede trabajar en forma de una dimensión, ¿ya? Ahora veamos algunas situaciones, ¿ya? Este movimiento, tenemos 2 cosas, ¿no? El movimiento lineal y el movimiento circular, en este caso, en esta teoría. En el caso del movimiento lineal, si nosotros nos acordamos solamente del anterior, siempre hemos trabajado con X, ¿no? La posición X, o la posición R en general, del vector, la posición, vector posición R le llamamos, ¿no? Pues en este caso le estoy llamando posición S. ¿Por qué? Porque nuestro tratamiento ahora es arcos, ¿no? Es arcos. Entonces, este movimiento que está describiendo en esa conferencia se maneja con la letra S. Por eso es que aquí estoy colocando la posición S, ¿ya? Pero en general ustedes se acordarán que esta nuestra posición en el movimiento de tiro uniforme era X, ¿no? X era, ¿ya? Entonces, esta posición, esto, S, que era nuestra X, y aquí, por ejemplo, tenemos una velocidad instantánea y una aceleración instantánea, ¿ve? Entonces, si alguien quiere manejar con X, por ejemplo, entonces, X, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, es la velocidad por tiempo, ¿no? Formulitas de ese tipo. Entonces, ese X es que está interviniendo aquí, ¿ya?
Ahora aquí también recordemos su unidad de medida, el sistema internacional. Este se medía en metros, este se mide en metros por segundo, este se mide en metros por segundo al cuadrado. Ahora hacemos la relación entre ambos. Con otro color, pues fíjense, este y este. Haciendo una comparación, ¿viste? Aquí dice posición S, referente al arco. En cambio, aquí es posición angular de lo que se va a mover ahora el ángulo, ¿no? Entonces, este se va a medir ahora en su sistema internacional. En el sistema internacional, esto se mide en radianes, ¿ya? Y en la velocidad angular, fíjense, esta es velocidad lineal, ¿ya? Velocidad lineal, posición lineal, velocidad lineal, aceleración lineal. En cambio, aquí es posición angular, que se mide en radianes, velocidad angular, que este es omega, que se mide en radianes por segundo. Por si acaso es la palabra omega, conocen, ¿no? La palabra omega, aquí se los noté, por ahí alguien no lo tocaba. Omega, ya, es ese minuto. Y este obviamente es conocido, alfa, ¿no? Entonces, pero como esta es la aceleración angular, porque este es alfa, tiene que ver con A, ¿no? Entonces, esto es los radianes sobre segundo al cuadrado. Esa es su unidad de medida, ¿ya? Yo lo he hecho más o menos esquemático en ese sentido para que ustedes vean la comparación, ¿ya? Entonces, fíjense, posición lineal, posición angular, Z, S, ¿ya? Velocidad lineal V, velocidad angular omega, aceleración lineal A, aceleración angular alfa. Un sistema de medida, La diferencia está en el radián, ¿no? Incluso podemos estudiar lo que es un radián, ¿no? Un radián es la unidad de medida, por ejemplo, del sector que gira, digamos, una circunferencia, ¿ya? Ahora, ¿qué relación existe entre ambos movimientos, entre el lineal y el circular? Bien fácil, fíjense. Entonces, agarran este S, ¿cómo se los copio? A ver así. S, y va a estar relacionado con este, ¿ya? Con el ángulo, pero a través de su radio, ¿ya? Entonces, esta va a ser esencial, digamos, en su relación, en ese sentido, ¿ya? Y la velocidad lineal va a ser igual al omega por el radio, ¿ya? Entonces, obviamente, esta tiene su caracterización, ¿no es cierto? ¿Por qué la relación? Seguramente hay que hacer un tratamiento teórico, cosa que no lo voy a alargar yo, ¿ya? Y luego, esta aceleración lineal es una aceleración, ¿cómo les puedo decir? Esta aceleración, digamos, es una aceleración total, digamos, del móvil o de la partícula en ese instante de tiempo. En cambio, la aceleración angular no es esa misma aceleración. Entonces, a esta aceleración angular le vamos a, no a esta propia aceleración ya, sino a la aceleración que describe para su relacionamiento con le vamos a llamar aceleración tangencial. ¿Ya? Esta es la aceleración tangencial que ahorita voy a hacer, recuerda, ¿ya? Entonces, esta aceleración tangencial va a ser la aceleración angular por el radio, ¿ya? Entonces, esto es bien importante, y aquí tengo tres cosas sumamente importantes. Tres formulitas, ¿ya? Nos van a servir para hacer cálculos. ¿Estamos? Pues fíjense, estos relacionamientos que aquí hemos visto son de suma importancia para nuestros propósitos, ¿ya? Estas tres fórmulas de inicio. Aquí, como se ha visto, no hay todavía una fórmula que nos parezca, ¿no? Salvo que el sistema internacional que utiliza el movimiento circular es este. Ahora todo lo que se maneja es en radianes. Obviamente dentro de la dinámica de los problemas pueden ingresar estos términos, pero obviamente dentro de ese marco vamos a hacer el relacionamiento correspondiente y hallar algunos datos que nos pida el problema. Ya puede ser la velocidad lineal, puede ser la propia aceleración. Entonces, ahora, referente a la aceleración tangencial, funciona así. A ver, espero que ustedes me entiendan esta parte. A ver, vamos a dibujar aquí nosotros una circunferencia, un pedazo de circunferencia vamos a dibujar. Voy a ojalá ahí. Entonces, la aceleración tangencial es la siguiente. Como dice tangencial, aquí está, ¿no? Tangencial, dice.
Tangente quiere decir que va tangente a la curva en algún punto. Digamos en este puntito. ¿Ya? La aceleración tangencial es esta. Por eso se dice tangente. Esta es la aceleración tangencial. En cambio, la aceleración normal o centrípeta, eso de ese término centrípeta no hemos hablado, ¿no? Aceleración, hemos hablado de aceleración solamente, ¿no? Entonces, esta es nuestra aceleración centrípeta. Esta es la aceleración centrípeta, o también se llama aceleración normal, ¿ya? Esto es lo mismo que decir, esto es igual a aceleración normal. Entonces, este vectorcito es que cuando, digamos, una movilidad está yendo por una curva, entonces hay una fuerza que jala a esta partícula hacia el centro de donde está girando. Esto vamos a hablar en dinámica. Entonces, esta es la aceleración centrípeta y esta es la aceleración tangencial. Si nosotros hacemos el método del paralelogramo para estos dos vectorcitos, esta sería esta aceleración que estamos mencionando aquí. Entonces, esta sería nuestra aceleración que estamos mostrando aquí. ¿Ya? Ahora, realmente la aceleración angular tiene que ver con la velocidad lineal y el radio. Esta aceleración angular, ahorita vamos a determinar algunas formulitas, ¿ya? Entonces, en esa primera parte. Ahora, en otra situación. La aceleración tangencial, ¿se acuerdan, no? La aceleración que hemos visto incluso en los ejemplos anteriores era la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Cuando nosotros hacemos la derivada de la velocidad respecto del tiempo, en el caso del circular, nos va a determinar la aceleración tangencial. ¿Ya? Esa es la aceleración tangencial. Ahora, en el caso de la aceleración, esta es la aceleración centrípeta, ¿no? Aquí, digamos, esta es una curva, aquí dibujamos una circunferencia, y aquí está la partícula. De acuerdo a algún centro de radio en una circunferencia, la aceleración centrípeta siempre se encuentra apuntando al centro de esa circunferencia que ha creado esa posición de esta partícula. A esto se le llama aceleración centrípeta. ¿Ya? Esa aceleración centrípeta se va a definir, bueno, aceleración centrípeta o aceleración normal se le llama, en este caso. ¿Ya? Entonces, esa aceleración normal es esta. Obviamente, habrá que hacer un relacionamiento referente, fíjense, a la aceleración normal con el radio, ¿no? Pero lo vamos a definir así. La aceleración normal o aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido el radio. Este también, por si acaso, la aceleración centrípeta, AC o AN, son los mismos, ¿ya? Se llama aceleración normal o centrípeta. Dice, mide la variación del vector velocidades. Pues hay una variación del vector velocidades. Y este se define como B cuadrado sobre I. Ya, ahí fíjense, estoy haciendo un resumen de esa parte que les he mencionado en ese pequeño desarrollo de esa explicación en video. Pues fíjense, dice aquí, movimiento circular, dice. Entonces, habla de la posición S, y como en este caso es circular, entonces, ahora, el punto es que maneja la letra S en términos del arco de circunferencia. Entonces, para nosotros, como en su momento lo he explicado en el video, es como si fuera el X, ¿no? La posición desplazamiento. Es como este es circular, entonces se le llama arco de desplazamiento. Tiene que ver con la posición angular, que en este caso es Z. La velocidad lineal es V y la velocidad angular es W, que es omega. La aceleración, esta es una aceleración lineal y esta es la aceleración angular. Pero para que haya un relacionamiento hacemos así, posición lineal, posición angular. A Z por el radio, porque va a haber una circunferencia, ¿no es cierto? Velocidad lineal con velocidad angular, V con omega. Velocidad lineal es igual a omega por el radio. Ya tengo otra formulita, ¿no? 1, 2. Y en el caso de la aceleración, ya no interviene esa aceleración propia. Como en la gráfica les explicaba,
Esta tiene que ver con una aceleración tangencial. Pues diremos, la aceleración tangencial va a ser igual a la velocidad angular, que es alfa, por el radio. ¿Por qué se denota alfa? Solamente por curiosidad. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, que es A, ¿no es cierto? Y como tiene que ver con aceleración angular, manejamos ese alfa. Entonces, la aceleración tangencial va a ser alfa por E. Entonces, la tercera fórmula. La aceleración tangencial, como les decía, merece un desarrollo más extenso en el carácter teórico, pero la estamos definiendo como la derivada de la velocidad lineal respecto del tiempo. Aquí está, ¿ya? La aceleración angular. O también podemos definir, fíjense, como esto, ¿no? Acá está. La aceleración angular es alfa por E. Lo estoy reiterando aquí, como formulita, para que se observe, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Ahora, referente a la aceleración normal, o llamada también aceleración centrípeta, es la aceleración centrípeta, esto pueden cambiar de pose si se sienten más cómodos, va a ser velocidad lineal al cuadrado dividido el radio. ¿Ya? Entonces, esta es otra fórmula. Ahora, esta aceleración centrípeta o aceleración normal también es b cuadrado omega al cuadrado por L. ¿Por qué? Porque simplemente es un reemplazo. Fíjense, el b para nosotros, ¿qué cosa es? Bueno, esta aceleración centrípeta va a ser igual, ¿no? Dice velocidad lineal al cuadrado, pero nuestra velocidad es omega por L. Entonces, reemplazo omega por L. Eso es velocidad lineal. Como está elevado al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Y dice dividido entre el radio, ¿no? Y si esto desarrollan, claro, va a ser, ¿no? Omega cuadrado, L cuadrado, desarrollando la potencia, dividido E. Entonces toman un R con un R, y esto será omega cuadrado por E, ¿no? Entonces, esa es la aceleración centrípeta, es omega cuadrado por E. Entonces, es lo que he escrito aquí, ya, por si acaso. Entonces, esta es una cuarta fórmula. Bueno, esta, sí, una cuarta fórmula, ¿no? Aquí tengo 3 y aquí tengo otras 4, son 7 fórmulas ya. Ahora, fíjense, referente a, ahora, haciendo una comparación con la parte de cinemática, con el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos lo siguiente. Acá está, ¿ya? Entonces, observemos lo siguiente. En el movimiento rectilíneo y en el movimiento rectilíneo uniforme, perdón, y en el rectilíneo uniformemente acelerado, acá está, ¿no? ¿Qué se consideraba? Fíjense, en el MLU, perdón, la aceleración era 0 y la velocidad era constante, ¿no? Entonces, ahora, en nuestro caso, ya no va a ser MLU, sino va a ser MCU. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme. Pero en este caso, esta aceleración es lineal, como ya les he explicado. Pero en nuestro caso, tiene que ser la aceleración tangencial. La aceleración tangencial tiene que ser 0 para nuestros propósitos. Y como aquí habla de velocidad lineal, perdón, aquí habla de velocidad angular. Y tiene que ser esta constante. Ya, haciendo una comparación entre estas dos cosas, ¿no? En el segundo caso, cuando teníamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración era distinto de 0, pero podía ocurrir que sea positivo y tenía que ser que sea negativo, ¿no? Porque en el caso de que sea 0, se trasladaba aquí. En el caso de que cuando ya hay una aceleración, hay un cambio de velocidad. Ahora, el MDUA, en este caso, ahora se va a convertir en un movimiento circular uniformemente acelerado. Y en ese caso ya decimos la aceleración tangencial distinto de 0, ¿no? Haciendo una comparación. Y tendremos que considerar si es positivo o negativo. Negativo cuando hay desaceleración, obviamente, ¿no? Finalmente, fíjense, entonces nuestro tratamiento radica en estudiar el MCU y el MCUA, ¿no? Como les mencionaba. Entonces tenemos esto. Movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente acelerado.
Ahora, aquí he hecho una referencia de cambio de fórmulas, que son en realidad similares, ¿no? Fíjense acá, estas son las fórmulas de los movimientos de equilibrio uniforme, ¿no? Posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Nuestra formulita famosa, ¿no? De esta se desglosaban tres, ¿no? Podíamos despejar tiempo, podíamos despejar velocidad. Esta formulita solo ocurre cuando la velocidad es constante y la aceleración es cero. Ahora, si nosotros hiciéramos una comparación, esta es la posición S que era para nosotros, bueno, en el caso de, ahí, fíjense, esta es X, en este caso, como es circular, es S, ¿no? Su posición angular es Z. Aquí es X y su posición angular tiene que ser Z, porque estamos en el movimiento circular. En la posición, en el MLU, perdón, entonces teníamos que X es igual a X0 más velocidad por tiempo. Ahora, ¿en qué se va a convertir nuestra formulita? Como tiene que ver con la posición, será posición final igual a posición inicial más velocidad, pero en este caso ya no es esta velocidad angular, por el tiempo. Este Z final y este Z tiene que ver con el vacío que hace la posición en el ángulo central. ¿Ya? Entonces, esta es ahora nuestra formulita, ¿no? La primera formulita, entonces, que trabajamos es esta. Vamos a subrayar. Es esta formulita. Obviamente que nosotros de aquí podemos despejar omega, ¿no? Podemos despejar omega o podemos despejar el t. Por ejemplo, el omega, que sería la velocidad angular, ¿no? Pues va a ser igual, fíjense, este pasaría de estar, sería posición angular final menos posición angular inicial dividido tiempo, ¿no? Se puede hacer un despejo, obviamente, de ahí. Lo mismo puede ocurrir para el tiempo, ¿no? Podemos despejar. Será posición angular inicial menos posición angular final menos inicial dividido omega. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, puede salir esa formulita, ¿ya? Pues de aquí salen tres formulitas, pero en términos de, ahora, de sus ángulos y de su velocidad angular y su tiempo, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, en el MCU no entra la aceleración angular, porque hemos dicho cuando un móvil ya tiene aceleración, hay cambio de velocidad, y en ese caso ya se habla de una aceleración, porque aquí la aceleración angular vale cero, ¿no? No podíamos hablar de otras fórmulas, solamente hablamos de esta expresión que deriva en otras dos fórmulas, ¿ya? Entonces, eso por una parte en el MCU. Ahora, en el MCUA, que es el movimiento circular uniformemente acelerado, tendríamos lo siguiente. MCUA, movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, estas eran nuestras formulitas, ¿no? Recuerdan, ¿no? Estas son nuestras formulitas. En el movimiento de equilibrio uniformemente acelerado. Ahora, hemos dicho es posición, desplazamiento, ¿no? Entonces, aquí será θ igual, este es final, igual a z inicial más velocidad inicial, en este caso sería velocidad angular inicial por tiempo, más un medio de la aceleración angular. Aquí era aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí será aceleración angular por tiempo al cuadrado. Ahora, obviamente, esta también es formulita que sabíamos, era, ¿dónde está? Acá está, ¿no? B igual a B sub 0 más AT. Entonces, aquí será velocidad angular igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Aquí nos falta una formulita. Me he olvidado acá. Esa era velocidad final al cuadrado. Eso me falta ya. 2 veces aceleración por X. Así era, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta formulita nos falta. Entonces, ¿cómo será nuestra formulita ahora en este caso? Esa sería, por ejemplo, su fórmula, ¿no? Si hacemos la comparación, obviamente,
vamos a encontrar esa formulita, ¿no? Ya, gracias de todas maneras. Entonces, fíjense que las fórmulas aquí cambian, obviamente, y nuestras fórmulas ahora serán lo que está en cesar del C4, ¿ya? Voy a hacer una iteración. Tenemos esas fórmulas, bueno, esta en realidad, en esta parte, y en esta parte tendríamos esta, ¿ya? Eso como fórmulas para el movimiento circular, ¿ya? Vamos a trabajar con problemas de ese tipo. A ver, otras definiciones. Lo quiero hacer rápido esta parte. Su carácter teórico y su avance obviamente se dan cuenta de ese extenso, ¿no? Ya, entonces tengo el título periodo. Acá está, ¿no? Periodo. Dice, es el tiempo de una partícula en una vuelta. O sea, cuando una partícula en un movimiento circular, entonces empieza acá, pues da un giro, ¿no? Entonces, ese dice, ¿dónde estamos? Periodo. Tiempo de una partícula en una vuelta. Una vuelta es periodo. Tiempo de una partícula en una vuelta. ¿Cómo se denota? Con la letra T? ¿Ya? La letra T para nosotros significa periodo. Este periodo, su unidad de medida va a ser el segundo. Y se define como 2pi sobre omega. Omega es la velocidad angular. El periodo se define como 2pi sobre omega. Y está medido en segundos. Ese es su sistema de medida internacional, ¿ya? La frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas por segundo. La frecuencia es omega sobre 2pi. Fíjense que es la parte inversa de este esquema, ¿no? Al revés. Como este se medía en segundos el periodo, obviamente como este está, digamos, invertido, pues será 1 sobre segundo. Pero no se maneja esta notación. A 1 sobre segundo se le llama hertz. ¿Ya? Los hertz se manejan. Pues HC, ¿no? Esa es su unidad de medida, ¿ya? Ahora, aquí hay un relacionamiento fundamental. La frecuencia por el periodo siempre va a dar la unidad. Obviamente su carácter es demostrativo, hay que probarlo, pero lo vamos a tomar como un relacionamiento entre el periodo y la frecuencia. El producto de la frecuencia por el periodo es 1. Y obviamente si de aquí hacemos un despeje, F va a ser igual a 1 sobre T, o también que T es igual a 1 sobre F. Están directamente relacionados, no son proporcionales, vale la expresión. Ahora, en este caso, aquí nos falta una pequeña fórmula, solamente por un criterio de razonamiento, fíjense. La frecuencia también se define en forma general como N dividido T. Este N para nosotros va a significar número de vueltas, ¿ya? Y obviamente el T es tiempo. El tiempo generalmente siempre vamos a medir en segundos. ¿Ya? Ahí está, ya, esta formulita. La frecuencia es el número de vueltas respecto del tiempo. Ahora, esta formulita nos va a permitir hallar esto en segundos, pero en forma general. En cambio, esta formulita de frecuencia, omega sobre 2pi, nos va a dar automáticamente en segundos, y a ese le vamos a llamar hertz. En cambio, este no necesariamente, como vamos a ver en los ejemplos, ¿ya? Entonces, eso vamos a practicar posteriormente. Velocidad tangencial o lineal. La velocidad tangencial se define como 2pi r sobre t. Alguien dirá por ahí cómo hemos obtenido esta formulita. Son relacionamientos que hemos hecho, pero la velocidad lineal se define como 2pi por el radio sobre el periodo. Ahora, aquí tal vez este relacionamiento se puede hacer, ¿no? Este t, por ejemplo, podría ser pasado aquí. Esta definición de t, aquí lo se pasa. El 2pi se va a anular. Y este omega va a subir arriba. Y como hay un R más que está
está aquí, perdón, como hay un omega más, ¿sí? Omega, bueno, entonces va a ser velocidad, va a ser omega por radio, ¿no? Pero ojalá lo podemos hacer, es un pequeño reemplazo. Y de aquí, obviamente, que si reemplazamos este t es, acá está, ¿no? 1 sobre f es. Le ponen 1 sobre f, extremos con medios con medios y nos resulta. Esta otra formulita, ¿ya? Son despejes simplemente, ¿no? Y la velocidad angular también se puede definir como 2pi sobre t, ¿no? ¿De dónde sacamos esto? Bueno, acá podemos pasar, ¿no? ¿De dónde sacamos esto? Acá, de acá, ¿no? De esta definición, pasan a multiplicar este aquí y este pasan a dividir, ¿no? Ahí está eso, ¿ya? Entonces son formulitas que nos van a permitir resolver problemas del movimiento de partículas en carácter circular.